Hola, bienvenidos al curso de comunicación nuevamente. Les saluda el profesor César Rodríguez Bartolo. Espero estén muy bien para iniciar con mucho ánimo y fuerza esta nueva clase. Para el día de hoy nosotros tenemos dos propósitos muy importantes. Primero es leer, analizar y valorar textos acerca de la empatía, la tolerancia y la resiliencia en las relaciones entre amigos y amigas. Y el segundo propósito para el día de hoy es sistematizar la información de estos textos leídos y presentarlas en un mapa sinóptico. ¿Qué es un mapa sinóptico? Ya lo vamos a ver en adelante. ¿Qué competencia vamos a desarrollar hoy? Pues leemos textos en nuestra lengua materna. ¿Qué tipo de textos? Los textos expositivos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para nuestra primera actividad es revisar el material que voy a enviar de Aprendo en Casa. Este material lo estoy enviando muy aparte del PDF de la sesión y el video que les estoy enviando como tutorial. Les invito siempre a leer estos textos que son pequeñitos, hablan de la empatía, la tolerancia y la resiliencia. Quizás resiliencia es una palabra nueva para ustedes, pero ahí la van a identificar y van a saber de qué trata. Son pequeños textos. Y por favor siempre busquen un lugar cómodo, silencioso, para que ustedes puedan leer adecuadamente. Ya saben, tienen que subrayar siempre las palabras más importantes, las que les parezca de mayor relevancia. Si lo pueden imprimir, mucho mejor, si no, desde su celular o desde su computadora. Puntos importantes, lo que siempre les menciono antes de leer un texto. Antes de leer, ustedes tienen que plantear sus hipótesis. ¿Qué quiere decir? Es bueno siempre, antes de empezar toda la lectura, deducir, suponer de qué va a tratar el contenido. Desde lo que ustedes vean, ¿no? Desde el título, desde alguna imagen, y decir, ¿de qué tratará mi texto? Es bueno hacer esas suposiciones porque nos ayudan a analizar el contenido de la información que se va a leer. Punto 2. Haz tu primera lectura, pero no lo hagas por partes. No es que no hagas la lectura por contestar las preguntas, sino por entenderlas, por comprenderlas. Entonces, haz toda una primera lectura, así haya palabras que no entiendas. En la tercera parte, ya que te vas a dar cuenta que esta primera lectura te va a permitir verificar lo que habías supuesto anteriormente, si lo que habías deducido es correcto o no, si de lo que trataba la historia o el texto es de lo que tú habías pensado. Y luego vas a realizar tu segunda lectura, que yo siempre recomiendo que sea una segunda, una tercera o hasta una cuarta lectura, párrafo por párrafo. En este caso va a ser más sencillo porque los textos son cortitos. Entonces, esto te va a permitir identificar subtemas e ideas principales. Sí, subtemas e ideas principales. ¿Por qué, profesor, de nuevo? Es que sí, lo venimos trabajando hace semanas, pero es bueno esto y además ustedes ya van a estar un poco más claros en este tema. Va a ser mucho más fácil porque lo venimos trabajando desde la semana 16. Y por último, pues, ya con base al análisis de cada uno de los párrafos podremos construir la idea principal de todo el texto. Si bien el texto está de alguna forma subdividido en 3 textos pequeños, el tema general es uno solo. Recuerden, la lectura que les voy a proporcionar son 3 textos pequeñitos. Debes hallar de cada texto el subtema de cada párrafo, la idea principal de cada párrafo. Ya sabes, esto lo hemos visto en una sesión anterior, pero para que recuerden, ¿cómo hallo el subtema? Haciendo la pregunta, ¿de qué trata mi párrafo? No todo el texto, sino mi párrafo. ¿Cómo hallo mi idea principal? Preguntándome, ¿qué nos dice precisamente del tema? Puedo apoyarme de las macroreglas de supresión. ¿Recuerdan que hablamos de las macroreglas? De cuando les expliqué acerca de cómo encontrar temas, subtemas e ideas principales. Lo expliqué en la semana 16. Ustedes pueden verificarlo. Una vez que has culminado con el análisis de los textos, toma nota del tema, los subtemas y las ideas principales de cada texto. Entonces, de este material que yo les voy a enviar, de estos 3 textos, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en su cuaderno? Así como lo ven aquí. De acuerdo a esta hojita que he puesto acá,
yo quiero que ustedes lo organicen. Obviamente van a colocar el título de la sesión, que viene a ser situaciones adversas en mi grupo de amigos y amigas, la fecha, ¿no? El propósito si ustedes gustan, y empiezan. Texto 1. Vamos a suponer que el texto 1 es acerca de la empatía. Texto 1. Párrafo 1. Ustedes colocarán cuál es el tema, cuál es el subtema y cuál es la idea principal. De ese mismo texto se van a su párrafo 2. Igual, su subtema, su idea principal. De ese mismo texto van a su párrafo 3. ¿Cuál es su subtema? ¿Cuál es su idea principal? Una vez que ya terminaron de analizar el primer texto con todos sus párrafos, se van al segundo texto y hacen lo mismo, de la misma manera. Ojo, no tienen que escribir todo el texto, simplemente lo más concreto, lo más relevante. Para ustedes, ¿cuál es el subtema? Para ustedes, ¿cuál es la idea principal? Ayúdense bastante de las sesiones anteriores. Miren, acá he puesto el logo de YouTube. ¿Por qué? Vamos a suponer que ustedes no tienen los videos que yo enviaba anteriormente. No lo tienen, lo perdieron, lo borraron, pasó, no sé. Entonces, ustedes saben que yo siempre publico todo lo que les envío en mi canal de YouTube. Así que pueden acceder, pueden ir a YouTube, ahí está mi cuenta, a verificar la sesión exacta donde yo expliqué acerca de cómo encontrar el tema, el subtema y las ideas principales, fue la sesión número 16, si no me equivoco, y se titulaba exactamente Leemos textos sobre los valores de los adolescentes. Esa es una opción, siempre por favor atentos, y si no, también verifiquen los PDFs que yo les envié, para que todo sea mucho más rápido. Luego tenemos la actividad 2, que es la principal, de alguna forma lo podemos decir, ¿no? Pero que esta no lo podemos hacer si es que no hemos hecho primero la actividad 1, porque prácticamente al elaborar de nuestro cuadro sinóptico o nuestro mapa sinóptico, que también se llama así, es básicamente la información de lo anterior, lo vamos a trasladar en nuestro cuadro. Nada más es lo que vamos a hacer. Obviamente, leyendo atentamente todo, identificando nuestras ideas principales, utilizando las llaves de mayor a menor jerarquía, ya lo vamos a ver en adelante. Y si deseamos, para que se vea mucho más atractivo nuestro cuadro sinóptico, pues utilizamos diferentes colores para que se vea más llamativo, más ordenado también. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo está conformado un esquema como el mapa sinóptico? Está conformado, obviamente, por el tema o el título, ¿no? Los subtemas, que es, digamos, lo segundo más importante, son aspectos más específicos, las ideas claves y finalmente la jerarquía de los subtemas, que eso se puede subdividir y subdividir y subdividir hasta que ustedes lo consideren necesario. Entonces, a continuación vamos a ver cómo vamos a hacer nosotros un mapa sinóptico o un cuadro sinóptico. Atentos. En esta ocasión veremos qué es un cuadro sinóptico y cómo se hace. Primero hablaremos de la definición de un cuadro sinóptico, también conocido como mapa sinóptico o diagrama o esquema de llaves. Es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto y así comprenderlo mejor. Es una técnica ampliamente usada para organizar el contenido de conocimientos de manera sencilla, lógica y condensada. Se usa principalmente en el ámbito educativo como herramienta de enseñanza, pero también se puede ser útil en el ámbito profesional o laboral y permitir organizar ideas o conceptos que después se materialicen en proyectos. Ahora, veamos la estructura. La estructura de un cuadro sinóptico, los cuadros sinópticos se caracterizan por la jerarquía que sigue organizando la información en el orden de importancia o relevancia. Esta estructura se desarrolla a partir de un tema principal, el cual funciona como ancla para organizar el resto del contenido. Generalmente los cuadros sinópticos se presentan por medio de llaves y toman forma de diagramas.
Las llaves en los cuadros sinópticos se utilizan como conectores de ideas para organizar la información en grupos o subgrupos de ideas. Hay ocasiones en que no necesitan usar llaves, en especial cuando se trata de otros tipos de cuadros sinópticos. A propósito de esto, existen tres tipos de cuadros sinópticos: el de llaves, el de diagramas y el de redes. A diferencia de entre estos, es la manera, digamos, en la que se presenta la información visualmente. Como ahí lo pueden ver, los cuadros sinópticos, las llaves son las más comunes, se caracterizan por su uso de llaves para organizar la información en ideas principales, secundarias y complementarias, como ya lo hemos mencionado. A continuación, veremos cómo se hace un cuadro sinóptico para crear o hacer un cuadro sinóptico. Digamos que se debe identificar los subtemas primero que conforman nuestro tema de estudio, identifica también sus variables, relaciones y cualquier detalle que pudiera ser importante. La jerarquización adecuada se puede lograr al identificar palabras claves o conceptos breves, y a partir de este punto se empezará a ampliar el cuadro sinóptico. Es habitual poner el tema primero o idea general en la parte izquierda, centrado, y después se van agregando las ideas principales, ideas complementarias o secundarias, y después los detalles, jerarquizando o esquematizando en orden de importancia. En este sentido, la construcción de un cuadro sinóptico se inicia con la revisión general de un tema que permitirá identificar cuáles son las ideas principales, las ideas secundarias y los datos relevantes. En esta fase importante es realizar, digamos que, un buen análisis y clasificación de las ideas. El siguiente paso, pues, ya va a ser crear la estructura del cuadro sinóptico como tal. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos de técnicas de estudio, de los procesos metabólicos, y acá hay otra forma, que también es con llaves. Aquí quiero hablar sobre subtemas tópicos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta es una, digamos que, estrategia o una ayudita para poder realizar correctamente nuestros cuadros sinópticos. Por ejemplo, si mi tema habla sobre objetos, yo tengo que siempre hacerme preguntas sobre esto. Sobre qué es, qué características tiene, cuáles son sus clases o sus tipos, su funcionamiento o su utilidad. Y dependiendo de esto yo puedo armar mi esquema de llaves. Si mi texto trata sobre personas, pues me ubico en esto, haciendo preguntas sobre el origen, dónde y cuándo nació, su reseña histórica, biográfica, su descripción física, su ocupación, su familia. Si mi texto se refiere a personas. Pero si mi texto se refiere a problemas, pues buscaré, por ejemplo, el origen también, cuándo se inició, cuáles fueron sus causas, por qué ocurrió, qué ocasiona, quiénes lo viven, quiénes son los afectados, cuáles son las soluciones. Y si son sobre actividades en general, pues aquí hay algunas preguntas que me pueden ayudar, como el cómo y cuándo se inició, antecedentes, clases, qué tipos hay, implementos, cómo se hace, usuarios, eventos. Son algunas preguntas que nos pueden ayudar para armar mejor nuestro esquema de llaves o nuestro cuadro sinóptico. Acá tenemos un ejemplo. Miren, siempre tiene, como todo texto, tiene una introducción y una conclusión. Por ejemplo, acá tenemos el tema los deportes de aventura. Nuestro primer subtema, o tema importante, ¿no?, son los orígenes. Y acá está la parte que yo voy a desglosar o subdividir. Tendencia ecológica, búsqueda de ambiente natural y revaloración. Luego tengo el punto 2. Así de simple, sencillo, concreto. Lugares donde se puede practicar. ¿Cuáles son los lugares? Ríos, zonas rurales, montañas, precipicios. 3. Los más practicados. ¿Cuáles son los deportes de aventura más practicados? Acá puedo hacer la subdivisión de esta forma. Dijo, antes eran practicados el andinismo, el buceo, el paracaidismo. En la actualidad, el parapente, el ciclismo, la montaña, el canotaje. Se dan cuenta que yo no necesariamente es que tengo que tener solamente uno y subdivido en una parte más. Puedo subdividir en 2 partes más, en 3 partes más, de acuerdo a lo que yo quiera y dependiendo también de la extensión del texto. 4. Requisitos para practicarlos.
¿Cuáles son los requisitos? Equipo especial para cada deporte. Aquí tienen ustedes un ejemplo. Hay otra forma del esquema o el cuadro sinóptico, que es a través de las redes, como este de acá, que trata sobre el mismo tema. Y miren, ve deporte de aventura, los orígenes primero, los lugares donde se practican, los más practicados de antes, después o en la actualidad, y los requisitos para practicarlos. Esta es otra forma, pero nos vamos a centrar nosotros en la primera, en el esquema de llaves, que es mucho más sencilla. Aquí le quería poner este ejemplo porque también se puede hacer así, pero lo que vamos a hacer el día de hoy es el mapa sinóptico. Entonces, concluyendo, ¿qué es lo que vamos a realizar? En esta última actividad, nosotros vamos a elaborar nuestro cuadro sinóptico. ¿De qué tema vamos a realizarlo? Del tema que hicimos en la primera actividad. ¿Cuál era el tema? Hablemos de empatía, tolerancia y resiliencia para afrontar situaciones adversas en nuestro grupo de amigos y amigas. ¿Dónde está ese texto? En el texto que yo les estoy enviando. En ese texto que les decía que tenía 3 pequeños textos que hablaban de empatía, tolerancia y resiliencia. Entonces, esto me va a ayudar porque yo voy a identificar cuál es el tema general de todo ese texto y acá pondré, pues, por ejemplo, acá lo referido a empatía, acá lo referido a tolerancia y acá lo referido a resiliencia. Y voy acá a colocar mis ideas. Estas ideas principales y estos subtemas que yo coloqué en mi primera actividad, la puedo trasladar acá. Si tengo que reducir algunas palabras, lo hago, porque tampoco voy a llenar todo mi cuadro. Y miren, he utilizado diferentes colores, ¿para qué? Para que se vea más llamativo, más ordenado y todo más bonito. Entonces, esta es la actividad que ustedes me van a presentar. Me van a enviar en la fecha que yo estoy indicando en el PDF. Recuerden, siempre sigan las instrucciones, lean las instrucciones, traten de hacer siempre lo mejor posible. Yo valoro su esfuerzo y fíjense siempre en la coherencia y la ortografía. Recuerden chicos, tratar de hacer y presentar sus actividades en los horarios establecidos. No dejen muchos trabajos para el final. Hay personas que no han presentado ningún trabajo y yo no voy a rogar a nadie, así que ya depende de cada uno. Revisen siempre sus materiales antes de enviar. Eso me permite revisar y retroalimentar su trabajo. Nos vemos en nuestra próxima clase en Zoom y nuestra próxima clase también que enviaré a través de los videos. Muchísimas gracias por su atención, cuídense mucho, un abrazo a la distancia para todos.